Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema estructura de la materia, la regla del octeto. 8 es el número mágico de las configuraciones electrónicas en química. En 1916, Gilbert Newton Lewis enunció una regla según la cual los átomos se unen unos a otros para completar su capa de valencia. En la mayor parte de los átomos lo consiguen con 8 electrones, de ahí el término octeto. Hoy sabemos que estas configuraciones electrónicas gozan de una cierta estabilidad debido a la distribución esférica de la carga. El orbital S es un orbital esférico. Los orbitales P no lo son, pero la superposición de los tres orbitales P completos con la misma carga genera una distribución de carga muy semejante a la distribución esférica. Los átomos tienden, por tanto, a conseguir la configuración electrónica de gas noble. En ciertos casos, la configuración electrónica perseguida es la del helio, que aloja los dos únicos electrones que tiene en el orbital 1s, completando de este modo la capa 1. Recuerda que no hay orbitales 1p. En la capa 1 solo tenemos el orbital 1s. Un ejemplo de elemento que persigue esta configuración es el litio. Recuerda que el litio tiene 3 protones en el núcleo y por tanto 3 electrones en la corteza. Si pierde el electrón que alojaría en el orbital 2s, se quedaría con la configuración de gas noble en la capa 1, es decir, la configuración del helio. Cuando consideramos el gas noble que completa la capa 2, estamos ante el neón, 2s2, 2p6. Si nos vamos a la capa 3, hablaremos del argón, 3s2, 3p6. En la capa 4, el gas noble correspondiente es el criptón. Observa que si colocamos los electrones en orden creciente de energía, estaríamos ante 4s2, 3d10, 4p6. Pero recuerda que, aunque por orden energético estos orbitales están situados en esta posición, la capa de valencia es la capa más alejada del núcleo, la capa más exterior, y por tanto corresponde a la capa 4. La configuración en la última capa sería 4s2, 4p6. Salvo el helio, todos los demás gases nobles tienen una configuración electrónica que termina en ns2, np6. La última capa tiene una configuración electrónica ns2, np6, en donde n varía dependiendo de la capa en la que operemos. Por ejemplo, en la capa 2, el sodio persigue la configuración electrónica del neón. El sodio tiene 11 electrones. Tendría un electrón más de los que aquí aparecen en esta configuración electrónica. Ante la eventualidad de ganar 7 electrones para completar la capa 3 o perder uno para completar la capa 2, sodio prefiere perder un electrón. Se queda por tanto con 10 y dado que tiene 11 protones, uno de los 11 protones no puede neutralizar su carga y por tanto escribimos sodio más para indicar el carácter positivo debido precisamente a este protón que no neutraliza su carga. Igualmente, antes ocurría con el litio. El litio, al perder un electrón, se queda con una carga positiva debido a que hay un protón que va a manifestar su carga eléctrica. Como ejemplo de la configuración electrónica de argón, podemos destacar el ion cloruro. El átomo de cloro tiene 17 electrones junto con los 17 protones del núcleo. Por tanto, para completar la capa 3, deberá ganar un electrón, de ahí que escribamos la carga negativa de ese electrón que se va a manifestar porque los 17 protones del núcleo solo pueden compensar la carga de 17 de los electrones. Queda uno manifestando por tanto su carga dado que no la neutraliza. Y como ejemplo de configuración electrónica del criptón, podemos destacar el ion estroncio. El estroncio neutro
tiene 2 electrones más que alojaría en el orbital 5s. El estroncio tiene, por tanto, 2 posibilidades para conseguir la configuración de gas noble. Por una parte, puede ganar los 6 electrones que le faltan para completar la capa 5. Y por otra parte, puede perder los 2 electrones de la capa 5 para completar la configuración de la capa 4. Es preferible perder 2 electrones que ganar 6. Por tanto, estroncio pierde 2 electrones. De los 38 que tenía, dado que tiene 38 protones, se queda con 36 y por tanto hay 2 protones en el núcleo que al no poder neutralizar su carga la manifiestan como ion estroncio más 2. En las 4 configuraciones electrónicas que hemos tomado como ejemplo tenemos 3 cationes, el litio más, el sodio más y el estroncio 2 más, cargados positivamente, y tenemos un anión, que es el ion cloruro, cargado negativamente. Pero conviene destacar que los átomos no siempre consiguen esta configuración de gas noble. Analicemos las consecuencias derivadas de la regla del octeto. Los elementos de la izquierda de la tabla periódica son elementos que están iniciando la capa, tienen muy pocos electrones en la última capa. Por tanto, tienen tendencia a perderlos. Antes mencionamos el ejemplo del sodio. Con la configuración que termina en 3s1, acaba de iniciar la capa 3. Es el primer elemento que coloca un electrón en la capa 3. Por tanto, tiene la posibilidad de ganar los 7 que le faltan para completar la capa 3 o de perder uno. Siempre es más fácil poner en juego un menor número de electrones, por tanto, prefiere perder un electrón que ganar 7. Cuando pierde un electrón, los 11 protones que tienen el núcleo no pueden neutralizar su carga. De ahí que uno de ellos manifieste su carga formando el catión sodio más. Cuando se ioniza de esta manera, consigue la configuración electrónica del neón. Los elementos de la derecha de la tabla periódica son elementos que están terminando de completar su capa. Tienen muchos electrones en la última capa y prefieren ganar los necesarios para completar esa capa de valencia. Es el ejemplo que también mencionamos antes del cloro. El cloro, átomo neutro, tiene una configuración electrónica que termina en 3s2, 3px2, pi2, pz1. 17 electrones que compensan su carga con los 17 protones del núcleo. Pero cuando gana un electrón para completar el orbital pz y consecuentemente la capa 3, hay un electrón que ahora no puede neutralizar la carga, dado que en el núcleo solo hay 17 protones y ahora en la corteza tenemos 18 electrones. Por tanto, se manifiesta la carga de ese electrón en exceso. Observa que ahora la configuración electrónica que se cumple es la de la capa 3, la configuración electrónica del argón. Sin embargo, no pensemos que siempre se cumple la regla del octeto. Vamos a ver alguna de las muchas excepciones a esta regla del octeto. Cuando los elementos se unen para formar compuestos químicos, no siempre se cumple la regla del octeto. No todos los elementos de un compuesto la cumplen. Puede haber compuestos que la cumplen y otros que no. Veamos, por ejemplo, el monóxido de carbono, CO. En el monóxido de carbono, el oxígeno cumple la regla del octeto. Sin embargo, el carbono no lo hace. En el ácido sulfúrico, un compuesto muy común y muy importante en química, el oxígeno y el hidrógeno también cumplen la regla del octeto. Sin embargo, el azufre no lo hace. Es importante destacar que el carbono, por ejemplo, en el monóxido de carbono, no cumple la regla del octeto por defecto. Tiene menos de los 8 electrones. Sin embargo, el azufre no la cumple por exceso. El azufre en el ácido sulfúrico dispondría de más de 8 electrones en la última capa. En el ácido perclórico, el comportamiento del cloro es semejante al comportamiento del azufre. Hidrógeno y oxígeno también cumplen la regla del octeto. Sin embargo, el cloro no lo hace. Los elementos con mayor tendencia a ganar electrones, los elementos que un poco más adelante llamaremos elementos muy electronegativos, suelen cumplir la regla del octeto. Nos preguntaremos por qué en el ácido sulfúrico, por ejemplo, el azufre no la cumple.
En la naturaleza vemos muchas veces comportamientos que no siempre se parecen al comportamiento humano. La naturaleza mide las energías de los sistemas por separado: el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, en el caso del ácido sulfúrico. Mide las energías cuando el sistema está separado y a continuación mide las energías cuando el sistema está unido. El hidrógeno, azufre y oxígeno por separado son muy inestables, no cumplen la regla del octeto. Sin embargo, cuando se unen, el sistema es mucho más estable, aunque uno de los elementos no la cumpla. El conjunto es mucho más estable. El conjunto se ve mucho más beneficiado. En ese caso, la naturaleza dicta una ley que dice únanse. Y entonces hidrógeno, azufre y oxígeno se unirán, aunque uno de los elementos no presente la máxima estabilidad que sería ideal en su caso. Tal vez el ser humano tenga mucho que aprender de las leyes naturales. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.